Conocer la voz de Dios sobrenatural tiene un requisito y un sello. Es primero conocer la natural. Cuando conoces la natural, puedes pasar a la voz sobrenatural. Por eso, toda persona que no tenga una relación con la palabra, que no tenga una relación con las escrituras, pero quiere que Dios le hable, está viviendo en almatismo y emocionalismo. Primero tiene que conocer la voz natural, la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te hable sobrenaturalmente? Comienza a leer la palabra de Dios. Quiero invitarle a que me acompañe, por favor, a su Biblia, al segundo libro de Pedro, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1. Y voy a hablarles, continuar con el tema que iniciamos 8 días atrás, el cual hemos titulado ¿Cómo oír la voz de Dios? Diga conmigo, ¿cómo oír la voz de Dios? Se ha hablado mucho acerca de la voz de Dios y necesitamos realmente, yo pienso que la iglesia lo que más necesita en estos momentos es oír la voz de Dios. 8 días atrás comenzamos hablando de la problemática que estamos enfrentando en estos momentos. Y ya no solamente es a nivel Latinoamérica, sino mundial. Mire la crisis europea, una posible tercera guerra mundial. Esto es una realidad. La crisis económica que se está desatando a nivel mundial con lo que está sucediendo en el conflicto entre Rusia y Ucrania es muy grande. No solamente en esos países, sino que vamos a vernos fuertemente afectados nosotros también los latinoamericanos en el área económica y en muchas otras áreas. Por eso es importante que nosotros entendamos que frente a todo lo que se está viviendo, lo que necesita la iglesia es aprender a oír la voz de Dios. Y 8 días atrás dejamos una base muy importante, y es que en la carta del apóstol Pedro vemos una revelación muy poderosa de 2 maneras de oír la voz de Dios. El capítulo 1, en el verso 18 dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Dice: cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salgan vuestros corazones. Y aquí vemos nosotros 2 voces o 2 maneras de oír la voz del Padre, de oír la voz de Dios. La primera, dejamos la base diciendo, volvamos al verso número 18, la voz sobrenatural de Dios. Dice: y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Es una voz sobrenatural. Diga conmigo, sobrenatural. Pero también dice claramente que tenemos también, verso 19, la palabra profética más segura, y es la voz natural de Dios, y es la Biblia. Diga conmigo, la Biblia. Y 8 días atrás hablamos la importancia de conocer la voz natural de Dios, que es la palabra del Señor. Por eso todo creyente, y lo dije la semana pasada, que no tiene una relación con la palabra es alguien que no conoce la voz del Señor. Y yo por eso veo gente que le pregunta a Dios todos los días: Señor, ¿qué quieres que haga? Y el problema no es que Dios no hable, sino que no se obedece lo que Él dice. Esto es como un hijo decirle a un padre en la mañana: papá, ¿qué tengo que hacer? Y el papá le dice: tienda la cama. Y se levanta, se va para el baño, se va a jugar PlayStation, desayuna, hace de todo, la cama sigue extendida, y el muchacho vuelve a preguntarle: papá, ¿qué quieres que haga? Que tienda la cama. Y sigue haciendo lo mismo, se va para el parque, sale con los amigos, regresa: papá, ¿qué quieres que haga? Que tienda la cama. Ese es el mismo problema que tenemos en la iglesia. El Señor habla, tienes que hacer eso, pero no se hace. Tienes que hacer aquello, pero no se hace. Y seguimos preguntándole a Dios: ¿qué tengo que hacer? Dime qué hago, cómo debo hacerlo. Pero ya Dios lo dijo. ¿Está conmigo, sí o no? Entonces ya Dios lo habló. A través de la voz natural del Señor, ya Dios nos habló qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Y quiero hablarle en esta mañana, enfocarme en la voz sobrenatural del Señor. Para conocer la voz sobrenatural hay que conocer la natural.
porque la sobrenatural siempre debe ir alineada con la natural. Nunca podemos decir: Dios me dijo aquello, o Dios me dijo esto otro, o me direccionó a esto, cuando no está alineado con la voz natural. Y el problema es que se ignora la voz natural, es decir, la palabra. El problema más grande que tiene la iglesia, y apúntelo y grábelo en su corazón para toda la vida, no es pecar. El problema no es pecar. Estos días he estado con mi esposa meditando mucho en estas palabras que estoy hablando ahora. El problema no es pecar. El problema realmente del género humano, de nosotros los hombres, es que nosotros podemos pecar, pero si hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu Santo, vamos a un arrepentimiento y nos levantamos y no volvemos a caer porque nos hemos levantado en un arrepentimiento. Pero el problema es cuando la conciencia se cauteriza. Y cuando la conciencia se cauteriza y tú ves las cosas que están mal, normales, ese sí es un problema. Cuando ya tú sabes que eso está mal, pero tú lo ves normal, tu conciencia está cauterizada. Cuando tú te justificas en el pecado y dices: Dios conoce mi corazón, el Señor sabe, Dios sabe, pero tú sigues y tu conciencia está cauterizada, llega un momento donde se apaga la voz de Dios y Dios no te vuelve a hablar nada. Puedes estar en la iglesia, el pastor puede venir el predicador más ungido del mundo, hablarte, predicarte, y tú puedes estar sentado aquí, escuchar el mensaje, pero al salir vas a hacer exactamente lo contrario que escuchaste, porque tu conciencia está cauterizada. Y cuando la conciencia está cauterizada, la única manera para que entre la palabra es con sangre. ¿Aló? No existe otra manera, es con sangre. Probablemente hay personas con conciencia cauterizada que van a tener que pasar procesos en su vida para entender la palabra de Dios. Hay personas que desafortunadamente van a tener que experimentar momentos de dolor en sus vidas o en sus familias para entender qué es lo que Dios ha querido toda la vida con ellos. Por eso lo más lindo que puede haber en la vida es obedecer a Dios por amor, no por dolor. Obedecerlo por amor. ¿Qué es lo que tú quieres decirme? Y yo voy a obedecer. Recuerde siempre esto: los hijos fueron creados con un diseño y los padres con un diseño. Los hijos con un propósito y los padres con un propósito. ¿Para qué fueron creados los padres y cuál es el propósito de los padres? Escuche esto: los padres tienen la responsabilidad de proveerle a sus hijos, de educar a sus hijos, de disciplinar a sus hijos. ¿Sigo o paro? De formar a sus hijos, de amar a sus hijos. Pero los hijos, según la Biblia, solamente tienen que hacer dos cosas: honrar y obedecer. Eso es lo que dice la palabra. Los hijos solo tienen que hacer dos cosas: honrar y obedecer a los padres. Ahora, si Él es nuestro Padre, ¿cuál debe ser nuestra función? Él nos provee, Él nos protege, Él nos cuida, Él nos ama. ¿Qué tendríamos que hacer nosotros? Honrarlo y obedecerle, nada más. El problema es ese: seguimos preguntándole a Dios ¿qué quieres que haga?, cuando ya Dios lo habló. Entonces lo que al final queremos es que nos digan lo que queremos escuchar. Por eso dice la palabra que en estos tiempos habrá gente con comezón de oír, que se agolparán para escuchar a falsos maestros, los cuales les hablarán de acuerdo a sus concupiscencias, lo que está en su corazón. Qué importante es que nosotros aprendamos a discernir la voz de Dios. Y esto me recuerda un día, hace muchos años, una pareja que vivían en unión libre y me decían: pastor, pero ¿qué de malo tiene que nosotros tengamos intimidad sexual si nos amamos y vivimos juntos y no estamos siendo infieles? Y le dije: es que usted tiene que ir a pelear con Dios, no pelee conmigo. La Biblia dice eso. Usted no puede escribir otro evangelio, el evangelio ya fue escrito. Si esto dice que está mal, es porque está mal. Entonces estuvo preguntándome, y siempre las consejerías, las charlas llegaban al mismo punto, hasta que un día dijo: me voy a ir para Bogotá a una consejería.
Se fueron para otro lugar, a una iglesia X, a una consejería. Y cuando llegaron a esa consejería, esa consejera, sin dirección del Espíritu Santo, sin conocimiento profundo de la voz natural, es decir, la palabra de Dios, le dijo: miren ustedes, lo más importante es que Dios conoce su corazón y Él sabe que ustedes se van a casar más adelante. Tranquilos, hagan una oración antes, una oración después. Y ellos, cuando regresaron, me decían: y pastor, mire el consejo que nos dieron. Y cuando me estaban diciendo eso, yo me ericé, dijo la muchacha, y yo sentí la presencia de Dios, y yo sentí que venía de parte de Dios. Y le dije: usted se erizó porque tenía ganas. Usted se erizó porque quería acostarse con ella. Usted no se erizó porque Dios le estuviera hablando. Se erizó porque lo que está en su corazón simplemente fue afirmado por una persona sin conocimiento. Por eso conocer la voz de Dios es muy importante. ¿Sigo o paro? Conocer la voz de Dios sobrenatural tiene un requisito y un sello. Es primero conocer la natural. Cuando conoces la natural, puedes pasar a la voz sobrenatural. Por eso, toda persona que no tenga una relación con la palabra, que no tenga una relación con las escrituras, pero quiere que Dios le hable, está viviendo en almatismo y emocionalismo. Primero tiene que conocer la voz natural, la palabra de Dios. ¿Quieres que Dios te hable sobrenaturalmente? Comienza a leer la palabra de Dios verdaderamente, a estudiarla, a escudriñarla, a memorizarla, a enamorarte de la Biblia. Vuélvete un adicto a la palabra de Dios. Y yo le llevo hablando esto hace 3 años. No me ha dejado el Espíritu Santo salir de esta palabra, de enamorarte de la Biblia, de enamorarte de la palabra, desde que tuvimos un encuentro con unos hermanos coreanos, donde estuvimos en un retiro y vimos qué amor tan profundo tiene esta gente por la palabra, qué reverencia, qué comunión con la palabra tan maravillosa. Por eso es muy importante enamorarnos de la palabra de Dios. Diga conmigo: de la palabra de Dios. Volvamos al texto donde dice: y nosotros oímos, dice la palabra, oímos, diga conmigo: oímos esta voz enviada del cielo. Y está hablando en el monte de la transfiguración, donde estaba Juan, Pedro y Jacobo. Y allí hay una transfiguración. Y en ese momento está Jesús, Elías y Moisés. Y se oye una voz del cielo que dice: este es mi hijo amado. En medio de una nube se dice: a él oíd. Qué tremendo en ese momento esa escena. Usted puede ver de hecho la Trinidad ahí. Ve al Padre, que es la voz. La nube es el Espíritu Santo, es la representación del Espíritu Santo. Y ahí está el Hijo. Ahí en esa escena está la Trinidad de Dios. Y qué tremendo que este hombre Pedro pudo oír la voz enviada del cielo. Por eso Pedro escribe esta carta en medio de una sociedad que estaba acercándose a las falsas doctrinas, a los falsos maestros. Año 65 después de Cristo, Pedro escribe esto diciéndole a la comunidad: tengan cuidado prácticamente, porque ustedes tienen que conocer la voz de Dios. No se dejen engañar. ¿Aló? No se dejen confundir. Pedro conocía la voz y las experiencias sobrenaturales con el Señor. Para conocer la voz de Dios necesitamos tener experiencias sobrenaturales con Dios. Las experiencias sobrenaturales con el Señor son lo más maravilloso que puede haber en la vida. Yo recuerdo, y esto lo he visto decenas de veces, gente que me dice: mi mamá me decía que la unción del Espíritu Santo era real, pero yo me burlaba, yo criticaba hasta que me tocó el Señor. Y es verdad, pastor, hasta que yo me caí, es verdad, hasta que tuve una visión, y es verdad. Yo comencé a llorar, no paraba de llorar, sentía un fuego en mi cuerpo, yo temblaba. Las experiencias sobrenaturales no son para burlarse, es real. Son reales. Se lo digo, su servidor se lo dice, que se burlaba de las experiencias sobrenaturales hasta que el Señor me cerró la boca con una experiencia que cambió mi vida para siempre. Una experiencia sobrenatural donde estuve en un éxtasis por horas oyendo a Dios y viendo su gloria. Amados, Pedro
tuvo experiencias sobrenaturales. Pregúntele a Pedro qué le sucedió cuando estaba en una terraza, en un ayuno, a las 3 de la tarde, cuando se le aparece una visión de un gran lienzo. Puede leerlo en Hechos de los Apóstoles, y cómo ahí el Señor le habla y le dice: Pedro, mata y come. ¿Cómo, Señor, tú me pides que coma esto inmundo, si nada inmundo común ha entrado en mi boca jamás? No llames común o inmundo lo que yo he limpiado. Y algo sobrenatural pasa, porque envía a un hombre hasta donde estaba Pedro para que fuera a la casa de Cornelio, y en la casa de Cornelio se derrama el Espíritu Santo de una manera sobrenatural, porque Pedro oyó la voz del Señor. Cuando alguien oye la voz de Dios, tiene experiencias maravillosas y se cumplen los propósitos. ¿Está conmigo, sí o no? Pregúntele a Moisés cómo fue su experiencia sobrenatural cuando estaba en Madián, apacentando ovejas de su suegro Jetro. Y ahí hay una zarza, hay un árbol que está ardiendo en llamas, pero no se quemaba ni una hoja. La zarza que ardía, y en medio de la zarza se oyó una voz. Diga conmigo, voz. Dígalo fuerte, voz. Y la voz dijo: Moisés, Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando es santo. Una voz que lo comisionó para ir a Egipto. Una voz que lo empoderó para liberar a una nación de otra nación. Una voz que lo capacitó. La voz de Dios capacita, la voz de Dios empodera, la voz de Dios te hace caminar en lo sobrenatural. Por eso Pedro no necesitó sino una palabra de Jesús: Maestro, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y eso pasó prácticamente a las 3 de la mañana, en medio de una tormenta, donde estaban pensando que se iban a hundir, y ellos vieron que venía alguien caminando sobre las aguas y gritaron: ¡un fantasma! Y Jesús les dijo: tened ánimo, soy yo. Y Pedro necesitaba una sola cosa: si eres tú, manda que vaya hacia ti. Y lo único que Jesús dijo fue: ven. No le dijo nada más, ven. Y Pedro pudo caminar sobre esa palabra que Jesús le dio. Pedro caminó y se activó por la palabra que Dios le dio. Por eso hay gente que, aunque emprenda algo, no prospera, porque no tienen el respaldo de la palabra rema para eso. Por eso hay gente que, aunque haga lo mismo que tú haces, no sale adelante, porque no tiene la promesa de Dios. ¿Está conmigo, sí o no? Porque cuando alguien tiene la palabra, cuando alguien tiene la promesa, pueden haber 10 personas más que hagan lo mismo, pero cuando a ti te dijo el Señor algo, eso se tiene que cumplir. Porque se tiene que cumplir, porque lo habló Dios. Y la misma palabra dice que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Cuánto le dan un aplauso al Padre en esta hora? Alabado sea Jesús. Pregúntale a Moisés cómo fue su experiencia sobrenatural en el monte Sinaí. Y Moisés te dirá: yo subí, dejé a los levitas, dejé al pueblo, todos los dejé abajo del monte, subí y tuve un encuentro de 40 días y 40 noches con la gloria de Dios. Ahí pude ver el dedo de Dios escribiendo en tablas. ¿Alguien está aquí conmigo? Gloriosa y maravillosa experiencia. Pregúntale a 120 hombres que estuvieron en un aposento llamado el aposento alto en Hechos 2, donde vino el de repente de Dios y se derramó el Espíritu Santo, y todos ellos se les aparecieron lenguas de fuego y hablaron en otras lenguas, y la gente se entendía. La Biblia dice que habían medos, habían persas, había gente de todas las lenguas, tribus y naciones. Póngalo en este tiempo: rusos, chinos, árabes, americanos, alemanes, y de repente todos entenderse y hablarse el uno con el otro, porque había sucedido algo sobrenatural. La sobrenaturalidad de Dios se necesita en este tiempo. Pero grábate esto para siempre: para aprender a vivir, escuche bien, naturalmente,
en la sobrenaturalidad de Dios, no podemos quedarnos solo en la experiencia, porque ese es un problema. La gente se queda en la experiencia del pasado. Uy, hace un mes el Señor me tocó, yo temblé, volé, me llevó el Señor al tercer cielo en un éxtasis, pero se quedó allá. Y eso que pasó hace un mes, fue hace un mes. Coma cada mes a ver qué le pasa. Haga ese intento a ver qué le sucede. Esas experiencias del pasado solo son testimonio para la gloria de Dios, pero lo más importante es vivir en una experiencia permanente, y a eso se le conoce como una devoción profunda. Eso es lo más importante, vivir en una experiencia permanente. Y le repito, a eso se le conoce como una devoción profunda. ¿Cómo puedo tener más amor? Diga conmigo, con la devoción. ¿Cómo puedo aumentar mi fe? Con la devoción. ¿Cómo puedo tener más pasión? Con la devoción. ¿Cómo puedo afinar mis oídos? Con la devoción. Pero si no pasas tiempo con Dios, si no hay devoción y te quedas en la experiencia que tuviste cuando eras una niña y estabas allá en la escuela dominical y te llevó tu abuelita y todavía vives de esa experiencia, créeme que en este tiempo presente estás seca. Si todavía tienes solo la experiencia que tuviste cuando eras un niño y tu mamá te llevó a la iglesia y te tocó el Señor y te profetizó el pastor y te habló algo maravilloso sobre tu vida, pero en este tiempo no estás viviendo experiencias con el Señor, probablemente hay huesos secos. Por eso tenemos que vivir en una relación permanente. ¿Cuál es el secreto entonces, pastor, de poder entender, conocer y recibir la voz sobrenatural de Dios? Vivir en experiencias sobrenaturales permanentemente a través de la devoción y conociendo la palabra. A través de esta herramienta tú vas a poder hacerlo. O si no, mire lo que dice Ezequiel 47. Usted puede leer Ezequiel 47 y hay un hombre con un oído afinado, el profeta. Podría hablarle de gente con oídos afinados como Elías. Recuerde usted que Elías sabía oír a Dios. ¿Acaso no le dijo: escóndete en el arroyo de Querid? Y allí le enviaba el Señor comida en la mañana y en la tarde, carne, le traía pan y tenía un arroyo para beber todos los días utilizando cuervos. ¿Acaso no recuerda que le dijo: ve hasta Sarepta, que he dado orden a una viuda que te sustente? Y él fue como el Señor le mandó, alguien que oía y obedecía a Dios. Y mira el profeta, dice el verso 1 de Ezequiel 47: me hizo volver a la entrada de la casa, y he aquí aguas salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Verso 2, mire lo que dice: y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino que mira al oriente, y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Un hombre que simplemente seguía la dirección de Dios. ¿Sigo o paro? 1000 codos y lo llevó hasta los tobillos. Los tobillos representan los primeros pasos. ¿Aló? Los primeros pasos, porque este río que está hablando este texto representa la presencia de Dios. Cuando das tus primeros pasos con la presencia de Dios, es maravilloso. Pero se lo expliqué tiempo atrás y se lo vuelvo a repetir: si usted mete sus tobillos en el río, usted todavía puede seguirse moviendo libremente y hacer lo que quiera, ¿sí o no? Claro, solamente el agua le llega a los tobillos. Pero la Biblia dice que el Señor le dijo al profeta que fuera 1000 codos más allá, y llegó a las rodillas. Y las rodillas representan el nivel de la oración. Cuando alguien pasa de estar en la orilla
solamente tobillos. El creyente de los tobillos es aquella persona que pone los tobillos el domingo y ya. Aló, de pronto los pone a los 15 días y ya. Esos son los tobillos. Las rodillas es la persona que no solamente hace eso, sino que tiene una relación de oración diaria con el Señor. Cuando estás en las rodillas, todavía puedes moverte con libertad. Todavía puedes mover tus brazos, todavía puedes mover tu tronco. Pero por eso la palabra dice: ve 1000 codos más, y lo llevó hasta los lomos. Los lomos representan la fuerza del ser humano. Cíñete los lomos como un varón valiente, dice la palabra. Eso representan los lomos. Y cuando usted ya tiene el agua hasta el cuello, usted se puede mover libremente, ¿sí o no? Usted ya no puede, la corriente comienza a llevarlo. Y comienza una lucha entre usted y el río. Los lomos representan la voluntad. Cuando alguien ya está en los lomos, ya no solamente ora, ya no solamente pisa la iglesia, ya no están los tobillos, sino que también hace la voluntad del Señor. Hace la voluntad del Padre. ¿Está entendiendo, sí o no? Hace la voluntad de Dios. ¿Hasta dónde creía usted que estaban las aguas en la vida de Jesús? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Yo veo a Cristo sumergido en la voluntad del Padre. ¿Y qué es lo que quiere hacer el ser humano? Su propia voluntad. No se vaya por ese camino. ¿Y por dónde se va? Por ahí. No salga con esa mujer. No te conviene esa mujer. ¿Y a dónde se va? Con esa mujer. Pero yo te he dicho, mira, este muchacho no te conviene. Las madres que le dicen a sus hijos: hijo, mira, no me gusta esa muchacha, no me gusta. ¿Y con quién se mete? Primero con ella. Y luego terminan en problemas, en conflictos, en contiendas. Y aparece la niña, y perdóneme que sea tan sincero, aparece la niña con crisis, con problemas. Le dice también la madre a su hija: mira, no me gusta ese jovencito, por favor hazme caso. Hazme caso. Y no le hizo caso. Y luego aparece en la casa con 8 meses de embarazo, y a la mamá le toca ser mamá y abuela y criar a ese nuevo bebé. Qué terrible, qué tremendo. Y se repite la historia, y por eso hay más pobreza, por eso hay más ruina, y se siguen repitiendo las historias por gente desobediente. Diga conmigo: desobediencia. Diga al que está al lado: desobediencia. Por eso necesitamos afirmarnos en la voz de Dios y caminar en aguas profundas. El profeta le dijo: ve 1000 codos más, 1000 codos más. Y me hizo pasar por el agua, dice la palabra, hasta, escuche conmigo, hasta que pasaba nadando. Hasta que tenía que pasar nadando. Apágame todos los micrófonos, por favor. Hasta que tenía que pasar nadando. Nadando. Cuando nosotros estamos nadando, es que ya estamos completamente sumergidos. Completamente sumergidos. Y estando completamente sumergidos, ya estamos nadando en el río completo de Dios. Diga conmigo: en el río de Dios. Ahora, necesitamos, no se distraiga, afinar el oído para poder oír al Señor. ¿Y dónde vamos a afinar el oído? Lo vamos a afinar en el río de Dios. ¿En dónde? Nadando. ¿En dónde? Haciendo su voluntad. Así que no aplica aquella persona, y esta es la tesis para que la reciba, que no quiere obedecer a Dios, que no quiere pasar al nivel de los lomos, pero abre la Biblia y le dice: háblame, Señor, dame una palabra, a ver qué me quiere decir, amén. No aplica. No aplica el que no quiere entrar a otro nivel, pero abre la Biblia y pone el dedo ahí: al Señor, háblame. ¿Cierto? No aplica. No aplica. Eso se llama, y se lo dije 8 días atrás, bibliomancia. Eso se llama pereza espiritual. Eso es lo mismo que leer las cartas o que le lean el tarot, pero en versión evangélica. Yo me acuerdo cuando era un bebé en la fe que yo era experto en eso. ¡Wow!
experto. Yo me acuerdo que yo me arrodillaba, cantaba 3 canciones y decía: Señor, dame, y uno siempre dice eso, ¿no? Dame una palabra, ¿cierto? Háblame, dame una palabra. Y el dedo así: Señor, y ahí. Y a veces me salían unas palabras que decía: y voy a bendecirte y te voy a extender. Y ¡wow! Impresionante. Y a veces me salía: Judas se ahorcó. Y yo: uy, no, Dios no me está hablando. No, eso no es conmigo. A veces me salía el pedacito de la página final que está en blanco. Y yo decía: uy, Señor, no me quieres hablar. Dios guardó silencio, decía yo. Más tarde me va a hablar el Señor. Entonces yo cerraba la Biblia, cantaba 2 canciones más: Renuévame, Señor Jesús, con mis manos levantadas hacia el cielo, y volví a abrir la Biblia: Dame palabra, Señor, ¿cierto? Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Uy, no, yo no entiendo ese pasaje. No lo comprendo, no lo comprendo. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor? No me está hablando. Necesitamos, amados y amadas, aprender a conocer el logos y el rema de Dios. El logos es la voz natural y el rema es la voz sobrenatural. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Alabado sea Jesús. Vamos, vamos, hágalo con todo el corazón. Más fuerte. Yo soy testigo, como dice la canción, del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. ¿Se acuerda de esa canción? Yo soy testigo del poder de Dios por el milagro que Él ha hecho en mí. 27 de septiembre Dios hizo un milagro en este hombre. Un 26 de septiembre estaba yo bailando, 10 de la noche, ebrio, con unos amigos, con varias amigas, muchas amigas, bailando, enfiestado, emparrandado, tomando trago. Eso fue hace muchos años atrás, pero Dios le había hablado a mi esposa, que estábamos separados para entonces, y el Señor le habló y le dijo audiblemente en la voz sobrenatural: ve donde Duván, porque tengo planes para él, con nombre propio. Ve donde él. Ella vivía en otra ciudad, yo estaba en otra. Ella se desplazó, me llamó al celular en la mañana. Yo estaba en Guayabado todavía. Me timbró. Los que me están viendo de otro país, en Guayabado dice: se resaca dolor por el trago, para que me entiendan, ¿cierto? Y yo estaba allí en esa habitación, en mi apartamento, y cuando me timbra el teléfono, y era ella, eran ya las 12 del mediodía tal vez, y me timbra, me dice: el Señor me habló y tiene una palabra para ti. Dios le dijo a ella: llévale esta cita bíblica, llévale esta canción y dile esto. Fue claro el Señor. Y cuando ella me dijo: el Señor me dijo que te dijera yo, ya me tiene usted con su Dios, déjeme en paz, le dije. Usted toda hora que Dios, ya déjeme en paz, ya usted haga su vida, yo hago la mía. Y comencé a hablarle fuerte y tiré el teléfono, ¡pam! Y empecé a temblar. Yo: qué guayabo tan bravo, dije yo. Y empecé a sudar frío. Y temblaba. Y sudaba frío. Y empecé a sentir nervios. Y empecé a sentir miedo. Y yo no sabía por qué. Y tomé el teléfono y la llamé y le dije: ¿qué quiere decirme Dios? Y me dijo: a las 2 de la tarde estoy allá. Ok. Colgué el teléfono, llamé a la persona que nos ayudaba en el aseo en el apartamento y le dije: recójame todas esas botellas de trago, recoja todas las colillas, sáqueme a esas muchachas de acá, desocúpeme esto que viene para aquí, mi ex esposa, y necesitamos sí, saque a esas muchachas también. Y necesitamos que vea por lo menos esto medio arreglado. Me bañé la boca como pude, me entré a bañar. Y recuerdo que yo estaba en el apartamento, prendí el televisor. Ella entró a la habitación, y cuando ella entró, yo comencé a llorar. Apenas entró, comencé a llorar. Y no era porque tuviera un sentimiento extraño. Yo no sabía por qué comencé a llorar, porque yo era de los que decía: los hombres no lloran. Pero cuando ella puso un pie en la habitación, yo comencé a llorar. Y no paraba de llorar. Y ella se acercó hacia el teatro en casa, en esa época era el DVD, y puso la canción que el Señor le dijo. Y ¡pam! Cuando comenzó a sonar la canción, yo lloraba más fuerte.
Y no paraba de llorar. Y abrió la Biblia y leyó lo que el Señor le dijo que me leyera. Y cuando estaba leyendo esa palabra, vino el poder de Dios sobre mi vida. El Señor me transformó, fui liberado, fui transformado. Yo abrí mis ojos y vi algo nuevo, y hasta el día de hoy no he dejado de amar a Jesús. Hoy predico la palabra porque la voz sobrenatural trae poder, trae cambio, activa, libera, restaura, cambia. Alguien diga amén. Por eso soy testigo del poder de Dios. Por eso cuando Dios le habla a una madre y esa mujer obedece, Dios se glorifica. Por eso cuando Dios le habla a un gobernante y ese gobernante se aferra de la palabra y obedece lo que Dios le dijo, se glorifica. Hace unos años se inició un proceso con un hombre que tenía tercero de bachillerato. Tercero de bachillerato. Y esto no es una cuña política, es un testimonio. Tercero de bachillerato tenía. Y estaba prácticamente domando caballos en los llanos. Y llegó un hombre de casi 2 metros de estatura y le dijo: así te dice el Señor, a un campesino. Y le dijo: serás el próximo gobernador de todo el departamento. Dios, está loco. Yo no tengo sino tercero de bachillerato. Dios, serás el próximo gobernador. Y se fue. Y este hombre comenzó a pensar, era creyente, él ya conocía al Señor, pero decía: el gobernador, yo ni sé estudiar, yo soy un domador de caballos, yo no sé hacer nada más. A los 3 meses, otro hombre lo cerró prácticamente en una vía y le dijo: ya te mandé a decir una vez, dice el Señor, por uno de mis siervos, que serás el gobernador. Actívate, dice el Señor. Y se fue. Y se fue a presentar en una convocatoria que hicieron, donde estaban toda la gente más preparada del departamento, y este con tercero de bachillerato. Y Dios puso una gracia sobrenatural en él y se convirtió en el candidato, y se convirtió en la persona con mayor votación en ese momento a todas las gobernaciones del país. Y fue un hombre mentoreado que trajo transformación a un departamento, que trajo cambio donde no había educación, y es un departamento con educación prácticamente gratuita. Y fue el cristiano con mayor votación de todo el país en estas últimas elecciones. Un hombre que llegó a Harvard, que actualmente ha dado conferencias con tercero de bachillerato que tenía en las Naciones Unidas, que lo han llamado para dar conferencias de gobernabilidad, que Donald Trump lo llamó para que por favor le aconsejara sobre algunos temas. Como un domador de caballos con tercero de bachillerato termina parándose en Harvard, termina enseñándole a los presidentes norteamericanos y en las Naciones Unidas por una palabra. Cuando Dios dice algo, Dios lo cumple porque lo cumple. Y Dios te va a cumplir lo que te prometió. Alabado sea Jesús. Alguien que le dé un aplauso al Señor. Si le va a aplaudir, hágalo fuerte, por favor. A su nombre. Por eso necesitamos oír la voz de Dios. Por eso necesitamos, escúcheme bien, necesitamos cimentarnos en el Señor, cimentarnos en Jesús, cimentarnos en su palabra. Yo quiero oír la voz de Dios. Yo quiero oír la palabra, lo que Dios me diga. ¿Sabía usted que cada vez que venimos a la iglesia, de una u otra manera, Dios nos está hablando? ¿Cuántos recuerdan eso? Dios nos está hablando. Dios ha venido hablando a la iglesia. Dios ha venido hablando a su pueblo. Dios ha venido hablando a sus hijos. El problema está que seguimos diciéndole: ¿qué quieres que haga? Y ella le dijo: tienda la cama. Y se lo lleva diciendo meses, y se lo lleva probablemente diciendo años. Pero el que no has querido obedecer eres tú. Por eso nosotros tenemos que tomar determinaciones en la vida. Y hay momentos donde tenemos que hacer altos en el camino, porque yo estoy convencido que Dios tiene contigo un propósito extraordinario. Recuerdo estos días antes de las elecciones que me senté con este hombre y nos contaba la historia y me decía:
pastor, yo recuerdo que llegué a mi administración y puse Jehová es Dios, y comencé a colocar el Señor es el Dios del Casanare, y comencé a marcar toda la ciudad diciendo el Señor es el Señor de esta tierra. Llegamos a un punto donde se levantaron en contra nuestra y le dije: si me tienen que sacar de aquí, sáquenme, pero a mí el que me puso acá fue el Señor. Y nadie se levantó en contra de él al final. Terminó haciéndose un evento que no se ha hecho en todo Colombia, solamente allí. El Casanare bendice a Israel, donde se unieron por primera vez todas las iglesias, hasta católicas, obispos, arzobispos, curas, pastores, evangelistas, profetas, maestros, miles y miles de personas. Y actualmente el libro de oro de Israel registra el nombre del Casanare. Qué tremendo lo que Dios puede hacer, todo por una palabra. Todo por una palabra. Recuerda cuando Dios te habló. Recuerda las promesas que Dios te ha dado. Recuerda las palabras que Dios te ha dicho. No te olvides de las palabras y las promesas que Dios habló a tu vida. Las profecías que se soltaron sobre ti cuando eras un niño, probablemente las dejaste apagar por las circunstancias, las dificultades, los tropiezos, por la gente que quiso apagarte. Pero no dejes que la voz de Dios se extinga en tu vida. Esa palabra tiene que volver a retumbar en tu corazón. Tiene que volver a arder tu corazón y decir lo que Dios me dijo cuando era un adolescente, cuando era un niño, cuando era un líder de jóvenes, cuando estaba allí, cuando me llevaba mi madre a la iglesia. Lo que el Señor me habló, eso se va a cumplir en el nombre de Jesús. Alguien dígame aleluya, apláudale a papá. Y nuestra oración es que tengas experiencias sobrenaturales con el Señor, porque en la experiencia sobrenatural viene la devoción, y en la devoción viene la voz de Dios. Algunas mujeres se acercan y le dicen a mi esposa: ay, bueno, cuénteme usted cómo hizo para oír la voz de Dios. Y mi esposa dijo: no, sencillo, yo duré un año orando, oraba casi 10 horas diarias. Ah, ya, gracias. Porque la gente quiere oír la voz de Dios, pero no quiere pagar el precio. No quiere pagar el precio, quiere que Dios le hable ya. Y creemos que Dios es como el genio de la lámpara de Aladino, que venimos a la iglesia y cantamos: yo soy tu niña, la niña de tus ojos. Y va a salir el Señor y va a decir: su majestad, ¿qué quiere que le dé? ¿Cierto? Porque me amaste a mí. Necesito que me dé esto, como usted ordene. Y chao, la lámpara. Así, ¿cierto? Dame un novio. Ay, me hace falta. Yo no quiero estar sola. Necesito un novio. ¿Cómo lo quieres? Alto, acuerpado, simpático, así como el pastor. ¿Cierto? Ay, dámelo, Señor. Está bien, como ordenes. Y apenas pasa eso, la lámpara, y usted con el novio de arriba para abajo y la iglesia ni por la esquina. ¡Aló! Ay, no, hoy no voy porque nos vamos para la piscina. Hoy no porque nos vamos para el club. Hoy no voy para la iglesia porque nos vamos para Piscilago. No, hoy no porque mi novio está cumpliendo años y entonces vamos a partirle torta. Y así y así. Y después, cuando el novio le pone los cuernos: ay, ¿dónde está la lámpara? Yo soy tu niña, la niña de tus ojos. ¿Sigo o paro? Así pasa con el negocio, así pasa con las finanzas, así pasa con las relaciones, así pasa con todo. Dios no es tu empleado, Dios no es el genio de la lámpara. Él es el Señor de señores, el Rey de reyes, el tres veces santo, el poderoso de Israel, el león de la tribu de Judá, la puerta, la luz del mundo, príncipe de paz, Padre eterno, Dios fuerte, alfa y omega, principio y fin. A Él sea la gloria. Dele el aplauso. Qué bueno es predicar con libertad la palabra, amén. Y qué bueno es decir las cosas como son y hablar de la realidad. Pidámosle al Señor hoy que nos hable, que vuelva a afirmar su voz en nosotros, porque a veces la conciencia se cauteriza tanto que ya no te entra la palabra por ningún lado.
Que hoy podamos orar y que podamos buscar esa presencia de Dios. Que tú puedas decirle al Señor ahí donde estás en oración que necesitas volver a oír a Dios, que necesitas escuchar su voz, porque es en la voz de Dios que Él va a llevar nuestro destino. Mis ovejas oyen mi voz y ellas me siguen. Las que no son ovejas del Señor no oyen la voz de Dios. El Señor es mi pastor, nada en lugares me hará, junto a aguas de reposo. Qué tremendo. Pero algo que me impacta es que dice que Él nos guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Él nos guía con su voz. Él nos guía con su palabra. La palabra de Dios tiene poder. Todo era tinieblas hasta que Dios dijo: sea la luz. Todo era oscuridad y desorden hasta que Él puso orden con la palabra. El agua no producía nada hasta que dijo el Señor: produzcan las aguas. En la tierra no había vida hasta que Él dijo: produzca la tierra. No había nada, nada de nada, hasta que Él dijo: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Diga: palabra de Dios. Y dijo Dios, esto es palabra, palabra de Dios. Con la palabra de Dios hay vida. Con la palabra de Dios hay libertad. Con la palabra de Dios habrá avivamiento en la iglesia, avivamiento en la familia, avivamiento en Colombia, avivamiento. Lo que Dios habló a mi vida años atrás todavía retumba. 3 de la mañana me despierto en una celda, en un calabozo, soñándome después de estar casi 4 años en una cárcel, saliendo en libertad, y escucho una voz audible que gritó y me hizo despertar. Y esa voz me dijo: lo perdiste todo y lo soportaste. Ahora estás listo para ver mi gloria. ¡Pah! Y me desperté llorando. Y ese día, no me levanté, déjalo ahí, me le dieron salida al proceso que estaba estancado. Dios nos levantará. Y tengo una palabra para ti. Dios te va a colocar como cabeza. Así dice el Señor: hijo mío, si vuelves tu rostro a mí. Tal vez Dios le está hablando a alguien que está conectado o está aquí. Si vuelves tu rostro a mí y a mi palabra, yo te exaltaré y te pondré por cabeza, dice el Señor. Te levantaré como te lo prometí, y muchos verán lo que haré contigo. Levante sus manos al Señor. Él está aquí. Levante sus manos. Jesús está aquí. Su presencia está aquí. Su presencia está aquí. Hay una unción aquí especial. Hay una unción que está cayendo en este lugar. Vuelve tu rostro a la palabra. Vuelve tu rostro a la palabra. Vuelve a ser sensible a su voz. Pedro fue sensible cuando escuchó la voz de Jesús, que dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Él reconoció la voz y se arrojó a las aguas, nadó hasta la orilla para encontrarse con el Maestro. Muchos en este lugar han escuchado la voz de Dios, han escuchado a papá, han escuchado al Señor. Él fue el que sanó tus heridas. Él fue el que te rescató. Él es el que ha provisto para ti. No lo ignores, porque serás cabeza.
No lo ignores porque serás cabeza. Pero Él necesita a alguien sensible a su palabra. Aquí en este lugar hay gente que será cabeza de gobiernos, que será cabeza de empresas, que será cabeza, que me está escuchando ahora. Escuche la voz del Padre, escuche la voz del Señor. Abra su corazón porque ahí Dios va a comenzar a hablarle a su corazón. Tu hijo gobernará, tu hijo se levantará y llegará donde tú no has llegado, dice el Señor. Tú has tenido un límite y no lo has podido alcanzar, pero verás la promesa en tu simiente. Irán soba transorandi macay rabandoratai. Irin sobaranda marrabashiri bicanda. Aranzo macatara hiarambantiricaya. Él está aquí ahora. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Jesús está aquí. Su presencia está aquí. Señor, quiero volver a oír tu voz. Todos orando, más lo que estás sintiendo es su presencia esta mañana. Estás sintiendo esa presencia maravillosa, porque yo necesito escuchar esa voz que me trae libertad, esa voz que me transforma, esa voz que me cambia, Señor, esa voz que me llevará a niveles superiores, esa voz que me ayudará a ser madre, a ser padre, a cumplir mi destino, a cumplir mi propósito, Señor, y lo que me has llamado a hacer. Señor, bendice estas manos que se levantan, bendice la iglesia y los que se conectan esta mañana. Bendice a tu pueblo, Señor, y déjanos una vez más, por favor, volver a oír tu voz. Déjanos una vez más volver a oír tu voz. Ahora levante sus manos y escuche la voz de Dios ahí en su corazón. Escúchela, escúchela, lo que Dios le quiere decir, escúchela. Escucha. Shh. No hables. Escucha. 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 Ahí está. Eso es lo que te está diciendo. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Es su voz. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Llora si tienes que hacerlo, no te detengas. No te detengas. Un minuto más. Escucha al Señor. Gracias, Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, di conmigo: voy a escuchar tu voz. Y mis experiencias aumentarán contigo, y mi relación contigo mejorará, por cuanto tú me has hablado en esta mañana. Me enamoraré más de la voz natural, la palabra, para escuchar la sobrenatural. Gracias, Señor. Te doy la gloria. Te doy la honra, te doy la alabanza a ti y solamente a ti, Jesús. Levante un aplauso grande al Señor. Aleluya, 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 aleluya.
Vamos, apláudale fuerte al Señor. Colóquese de pie, por favor. Y si le va a rendir un aplauso a Él, hágalo de pie bien fuerte, por favor, porque Él es el Señor de señores. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dios les bendiga.